Bueno, ya tenemos la comunicación. Decíamos, es una nota que queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Va a ser un gusto hablar con él. Vamos a hablar a continuación con Owen Kripa, eh, teniente de navío retirado, parte de la aviación naval, que con un avión de entrenamiento, el Aermacchi más precisamente, se enfrentó a los ingleses con un arrojo impresionante en el fragor del conflicto del Atlántico Sur. Este 2 de abril se conmemora nuevamente la memoria de los excombatientes y queríamos hablar con él, ¿no? Porque la vivió en carne propia y qué mejor que nos lo cuente desde su punto de vista. ¿Cómo estás, Owen? Un placer escucharte. Hola, ¿cómo están ustedes? Un saludo grande. En este momento estoy aquí en Bariloche por Claro. cuestiones familiares. Vos sos originario de Santa Fe, digamos, ¿no? Yo sí, De sí, Sarmiento, nací, tengo me entendido. crié, sí, Sarmiento. nací circunstancialmente ahí en Sarmiento, cerca de Sunchales, donde vivo ahora, Ujú. y viví mi primer etapa de niño en Arrufó, un Arrufo. pueblo que está más al norte. Vivía en Ujú. el campo cuando era chico, vivía en el campo. A ver, participaste de la aviación naval que tuvo su bautismo de fuego en la guerra de Malvinas. ¿Por qué? Porque nunca había participado de ninguna guerra. Eh, algunos dicen, algunos dicen con algunos argumentos que, bueno, en realidad el bautismo de fuego de la aviación naval fue la jornada fatídica de los bombardeos a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. Sí, hechos qué muy tenés para, tristes, ¿no? qué tenés para decir vos al respecto, digamos, como parte de la aviación naval? Mirá, como parte de como militar en general, ¿no es Ujú. cierto? Yo tengo para decir como militar en general. En nuestro país, a lo largo de nuestra historia, lamentablemente hubo cantidad de situaciones, de revoluciones internas, donde civiles y militares participaron. Porque no todas fueron, ninguna fue exclusivamente militar, todas tuvieron lamentablemente su componente civil. Ujú. En el caso de los militares, yo siempre digo que nosotros estamos para servir a la patria, no para atacar al gobierno que elija el pueblo, independientemente de que estemos de acuerdo o no con la ideología que profesa ese gobierno. Y tiene que ser el pueblo que con su acción defina estas situaciones, ¿no? Por eso yo... Esto es muy interesante lo que decís. Te interrumpo, ¿por qué? Porque en algún momento, por parte de organizaciones de los derechos humanos principalmente, se los consideraba a los excombatientes fascistas, autoritarios, que iban contra el régimen institucional, y de hecho se los metía a la misma bolsa de aquellos que impartieron órdenes en no solamente la guerra, sino desde el proceso del autodenominado proceso de reorganización nacional. Mira, la verdad es absolutamente distinta. La sociedad está compuesta por ideologías heterogéneas y los militares no nacemos de un repollo, los militares somos parte, somos fruto de esa sociedad. Es decir, en todas las revoluciones, absolutamente en todas, hubo militares a favor y en contra, porque es lógico que así sea, ¿me entendés? Si nosotros nos atenemos a la Constitución, no debía haber existido ninguna revolución, porque quienes se levantan contra los poderes del Estado deberían haber recibido el peso de la justicia, cosa que tenemos que reforzar, ¿no es cierto? Ujú. El peso de la justicia. Aquellos que digan que los militares somos o que nos pongan un tilde de cualquier naturaleza o de cualquier color que sea, están mirando para otro lado y no están haciendo un análisis objetivo. Por lo que yo te digo, yo Ujú. nací, me crié en el campo, mi familia una familia humilde, en mi familia, dentro de mi familia, había de distintos sectores políticos, este, a las Fuerzas Armadas entran de todos los estratos sociales, ¿me entendés? Ujú. Y de todas las ideologías, y de todas las ideologías. Por eso lo importante es defender las instituciones. Yo siempre digo, cada vez que se produce un golpe militar son los militares los que atentan contra las propias instituciones, ¿no es cierto? Claro, no hay que hablar.
¿Cómo fue? Bueno, lo has contado en repetidas veces, pero te pedimos que lo repitas para aquellos que no están al tanto o que no escucharon de primera mano esta historia. ¿Qué fue lo que pasó aquel histórico día del 21 de mayo de 1982? Bueno, a la noche del 20 nos avisa por radio el teniente Esteban de Ejército que estaban entrando buques a la bahía del establecimiento San Carlos. Está sobre el estrecho San Carlos. La directiva que recibimos, los pilotos de la Armada y los pilotos de Fuerza Aérea que estábamos ahí, era que ni bien amaneciese, fuésemos inmediatamente a ese lugar. Primero, si era posible darle apoyo de fuego a Esteban, y segundo, verificar si realmente era el desembarco anfibio inglés que se estaba esperando o era alguna acción de simulacro para distraernos y que el desembarco se realizara en otro lado. Así que ni bien amaneció, el grupo mío era muy pequeño, aparte fue la única escuadrilla de reactores que operó desde Puerto Argentino, la primera escuadrilla aeronaval de caza y ataque de la Armada Argentina. Y yo le dije a un compañero mío que él iba a ser mi acompañante, mi numeral, y así fuimos a comando a recibir directivas y posteriormente fui a a la a la Sí, a sí. la cabecera de pista, ¿no es cierto? Ujú. A la cabecera de pista para salir, para cumplir la misión. Cuando llegamos, uno de los aviones no estaba operativo. eh, Dijeron que había que salir sí o sí de manera inmediata. Como yo era el que tenía más jerarquía en ese momento, decidí salir yo, porque era una misión que estaba en contra de la doctrina, porque la mínima unidad de combate eran 2 aviones. Teóricamente no debía haber salido uno solo. Bueno, despegué O sea, con... ya desde el vamos era casi una operación suicida, digamos, ¿no? No suicida, pero No digo, era pero con con un mayor... con gran porcentaje de que la cosa terminara mal, ¿no? De riesgo. Mira, para que vos tengas una idea, todas las operaciones de la aviación en general, y sobre todo las nuestras, de la aviación de combate de la Armada, nosotros sabíamos cuál era la probabilidad de supervivencia. Es Claro. decir, nosotros sabíamos que de 2 aviones que salían, uno no volvía. Eso ya era por cálculo de probabilidades. Y medianamente así iba ocurriendo en cada misión. Así que no eran operaciones suicidas, eran operaciones que sabíamos el riesgo. Yo siempre digo, quien asume una carrera, como por ejemplo la carrera de las Fuerzas Armadas como militar, las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales, los bomberos, tenemos que tener en claro que nuestro capital de trabajo es nuestra vida. Nosotros lo que ponemos en juego ahí es nuestra vida. Claro. Tenemos que estar sabiendo que es así. Si no estamos de acuerdo con esto, tenemos que buscar otro tipo de profesión. Claro, Así que, hablando en términos estrictamente mercantiles es así, no se puede negar, ¿no? no, que Es es así. así. Aparte, fíjate, eh, eh, por ahí dicen, eran suicidas los pilotos, eran kamikazes, pasaban por arriba los buques. Es que no había otra forma de lanzarlos, de atacarlos. Sí o sí teníamos, excepto los superétendard que podían tirar de una distancia mucho más grande, Ujú. pero todo el resto de los aviones, que teníamos bombas, que teníamos cohetes, que teníamos cañones, teníamos que pasar por arriba de los buques ingleses, y antes de pasar por arriba recibíamos todos los tiros que ellos nos disparaban, ¿viste? Así que no eran operaciones suicidas, íbamos sabiendo el riesgo al que estábamos sometidos, ¿no es cierto? Claro. Eso Sí, está sí, sí. asumido así. Ujú. ¿Cómo continúa la historia entonces? Bueno, ni bien yo despego, yo pedí que me permitieran cargar bombas, es decir, yo quería cambiar mis coheteras por bombas, pero me dijeron que no, que era prioritario la salida de inmediato,
porque yo sabía que me iba a encontrar con buques, porque ya Esteban había dicho que estaba entrando buques. A mí, algunos dicen, Owen se sorprendió. No, no, yo sabía que me iba a encontrar con buques. Por eso pedí cambiar a bombas, porque la bomba era más efectiva. Pero como primaba la urgencia, por lo que yo te dije anteriormente, me dijeron que no. Con cohetes, yo tenía cañones de 30 milímetros y cohetes de 5 pulgadas, que es un armamento respetable, pero que no puede hundir un buque, sí dejarlo fuera de servicio. Así que con eso yo fui. La orden que me dieron era que le tirara solamente a helicópteros y a lanchones de desembarco. Así que despegué solo. A los pocos minutos, cerca de Montequén, yo observo ataque, combate, observo un helicóptero que se incendiaba, observo otro helicóptero que estaba girando hacia las alturas Rivadavia y veo tropa de infantería que corre por el terreno. No les tiro porque supuse que eran argentinas y gracias a Dios era así, pero me doy cuenta que ellos empiezan a tirarme a mí y veo que corre un hombre en medio de la turba con una bandera blanca, que después me enteré que era el suboficial Marchi de Ejército, que me reconoce como avión argentino, y empieza a gritarles que dejen de tirarme, porque me habían confundido con un Harrier que segundos antes los había atacado, ¿me entendés? Ahí, Y así, ¿cómo quedó tu nave? Digamos, era un Aermacchi sí, MB-339 que era de entrenamiento, digamos, ¿no? sí, es un avión de entrenamiento de ataque ligero, Claro. es un muy buen, en esa época un muy buen avión, ya no se produce más el modelo ese, está desprogramado, pero era un muy buen avión, muy versátil, con pequeña capacidad de armamento, ¿no? Ujú. Este, Ahí después y ahí de que te tiran, ¿cómo queda tu nave? no me tocan. Ah, claro. Sigo volando. Yo quería entrar a la bahía por el valle del Río Grande, perdón, por el valle del río San Carlos. Y cuando quiero ingresar por ahí hay niebla, así que yo giro al norte y entro por la parte norte del estrecho. Ahí el estrecho es muy angosto, tiene 4 kilómetros, más o menos como el río Paraná. Así que yo iba volando a 200 metros de altura, veía perfectamente las dos costas. Y Claro. yo pensaba encontrarme ahí con la flota haciendo apoyo al desembarco. Hay una bahía que se llama Bahía Desagradable, o no, Bahía Sucia se llama, Bahía Sucia, bien al norte. Y no encuentro ningún buque. Digo, qué raro que se esté produciendo un desembarco acá a pocos kilómetros y que no haya buques. Ni bien entro al estrecho, en Punta Roca Blanca veo dos destructores sobre la margen, sobre la derecha mía. Ellos no me ven, yo sigo volando. Un poquito más adelante veo otro destructor que sigue navegando hacia la entrada de la bahía. Y ahí veo adelante mío un helicóptero inglés en vuelo estacionario. Y me preparo para atacarlo. Cuando me separo un poco de la costa, me queda a mi izquierda la entrada a la bahía, la boca de la bahía. Ujú. Y ahí veo una cantidad muy grande de buques, helicópteros y lanchones de desembarco. Entonces pensé que era más redituable atacar o dejar fuera de servicio un buque que derribar un helicóptero. Así que hago un giro muy brusco hacia mi izquierda, paso a pocos metros del helicóptero. Cuando te digo a pocos metros, habré pasado a 4 metros, porque cuando yo estaba por tirarle al helicóptero, estaba más o menos a unos 300 metros del helicóptero apuntándole. Y el avión estaba volando unos 500, 600 kilómetros por hora. Así que entre que yo miro el helicóptero, miro los buques, cuando hago el giro ya estaba arriba del helicóptero. Impresionante, impresionante. Y ahí, bueno, le tiro al primer buque, no me pongo a elegir, era una fragata que estaba abajo mío, Ujú. que resultó ser la Argonaut. Lo primero que empiezo a tirar es con cañones a una posición de artillería porque veía que estaban corriendo soldados ingleses a cubrirla y que seguramente con la mala intención de tirarme, ¿no? Así que veo que le pego, caen 3 personas,
yo veo que caen personas. Después me enteré que fueron 3, pero gracias a Todo Dios no esto a más. ojo, digamos, ¿no? A ojo, y desde el aire a ojo porque no había tecnología en los aviones argentinos como para divisar correctamente, digamos, al enemigo, ¿no? Las posiciones. Ah, no, no, porque yo los veía, Claro. yo los veía. Pensá que si a 500 metros vos ves una persona. Ujú. Yo venía desde el aire, me estaba acercando y mi tiro empieza a los 400, 300 metros. Yo lo veo perfectamente y utilizo una mira que es una mira convencional, como la mira de un fusil, ¿viste? Claro, pero la mira de los aviones, por ejemplo, ingleses era diferente, ¿no? Miras mucho más avanzadas. No, por supuesto, y aviones nuestros también. Teníamos aviones que tenían miras inteligentes, no era el caso mío, Claro. no era el caso mío. Eran miras convencionales, lo que exigían cambios en el tiro en fracciones de segundo, que era imposible hacerlo, entonces nosotros habíamos, empleamos una forma argentina, ¿viste? Para poder tirar. Empleamos una forma argentina. Así que primero le tiro a esa pieza de artillería, estos 3 hombres que caen heridos, no muere ninguno, gracias a Dios. Y después le empiezo a tirar a lo que llamamos la arboladura del buque, que es decir, las antenas de radio, las antenas de radar y el puente de comando. Claro. Porque digo, si destruyo eso, el buque no va a poder operar. Y lo último que disparo son los cohetes. Pero no vi yo dónde pegaron esos cohetes. Años después los ingleses me cuentan y después me mandaron fotos que uno de esos cohetes impactó en un lanzador de misiles SICAT de ellos. Qué Y ahí, bárbaro. bueno, yo ya estaba sobre el buque, así que tengo que tirar el bastón mío para atrás para levantar la nariz de mi avión para no chocarme con sus antenas. Y ahí Impresionante. delante mío veo, esto que te cuento pasa en microfracciones de segundo. Ujú. Ahí delante mío veo cantidad de buques, helicópteros y lanchones de desembarco. Entonces pensé que si giraba para escapar, para volver, viste, si daba vuelta por el mismo lugar que había entrado, pensé, digo, me van a hacer como el tiro a la paloma, me van a bajar como un pajarito. Y ahí se me ocurrió plancharme sobre el agua, viste, bajar y ponerme a 7 metros sobre el mar, e ir escapando entre ellos, ¿no? Ir escapando entre ellos, porque digo, si me quieren tirar a mí, corren el riesgo también de pegarse ellos, de Ujú. impactarse ellos. Y así fui escapando, estuve a punto de chocar con 2 helicópteros, que fue un susto grande para mí, para los helicópteristas también debe haber sido, pero sabía que cuando pasara la línea del último buque me iban a tirar con todo, ¿no? Ujú. Qué Así bárbaro. que cuando ya Eh, iba llegando Ujú. al último buque, veo que desde el Ferles, un carguero, que después me enteré que es el Ferles, cuando el que me lanza el misil me cuenta, veo que me lanzan un misil. Y ahí hago la maniobra de desenganche. Yo asumí que era un misil convencional, viste, que busca el calor del motor. Entonces, ¿qué hice? Corté el motor mío, giré hacia el misil, conté unos segundos. Cuando el misil pasó, volví a poner potencia y ya estaba sobre un istmo que daba hacia la bahía de Ruiz Puente. Digo, bueno, salto a la bahía de Ruiz Puente, así, viste, estoy protegido de los tiros de los buques, porque ahí ya me empiezan a tirar con todo. Y voy subiendo el istmo con esa altura, yo seguía con esos 6 7 metros, así que debajo mío en la pendiente que iba en ascenso yo veía los impactos de sus cañones. Y cuando salto a la bahía de Ruiz Puente, para desagrado mío me encuentro con otro buque inglés, Ujú. que resultó ser la Arden, que después de mí atacaron compañeros míos y la hunden, ¿no es cierto? Arca, Filippi, Rótolo, Silvester, Lecour, y ahí muere el Loro Márquez y Filippi cae al mar, ¿no es cierto? Yo empiezo a hacer zigzagueos, escapando, pero evidentemente el buque no me vio porque no me disparó. Ujú.
Y cuando ya me iba pensé que si llegaba a Puerto Argentino y decía, hay muchos buques, me iban a decir, está bien, o en 4 o 5, pero había muchos más. Así que decidí regresar, hice un giro y me posicioné por sobre del el Cerro Montevideo. No sé, sí, Montevideo, y la otra posición era Tercer Corral. Y Que, desde ahí yo veía sí, toda la impresionante. bahía. ¿Cuándo entraste en razón de que, porque a ver, el discurso que se bajaba a nivel oficial era que estábamos muy bien, que podíamos enfrentarnos, si quieren venir que venga, le plantearemos batalla, decía, bueno, entonces que quien estaba a cargo del gobierno, ¿no? Se me fue el nombre ahora, Galtieri, Galtieri. Galtieri. ¿Cuándo entraste en razón verdaderamente de que estábamos en inferioridad numérica, inferioridad de pertrechos, en formación quizás? ¿Cuándo entraste en razón de eso? No, es que nosotros hay que aclarar algo. Es muy buena tu pregunta para aclararle a la gente. Nosotros no combatimos contra Inglaterra, ni siquiera combatimos contra el Reino Unido, que integra lo que ya se llama la Mancomunidad de las Naciones. El Reino Unido está integrado por alrededor de 50 países. No solamente combatimos contra el Reino Unido, la realidad es que combatimos contra la OTAN, Claro. porque sin el apoyo de Estados Unidos, sin el apoyo de Canadá, sin el apoyo de estos 50 países y de la Comunidad Económica Europea, y no sé si Inglaterra siquiera hubiese podido llegar a las Malvinas. Inglaterra puede llegar a las Malvinas porque hace base en Ascensión, donde les proveen insumos de toda naturaleza, combustible, armamento que ellos no tenían, inclusive personal, Sí, sí, ¿me sí, sí, entendés? sí, 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 Y le sí. dan apoyo satelital, y le dan apoyo político, y le dan apoyo económico. Nosotros no combatimos Combatimos, contra el Reino Unido, combatimos contra combatimos la OTAN. contra la OTAN. Lamentablemente se nos A acaba el tiempo. pesar Sí, de sí, eso, sí, sí. A pesar de eso, no quiero aclararte algo que es muy importante. Nosotros le pegamos una paliza muy grande a los ingleses. Yo estuve convencido hasta último momento que si nosotros le dábamos el combate final en Puerto Argentino, para la que yo me estaba preparando, los ingleses se iban de Malvinas, porque estaban muy cascoteados, Ujú. estaban muy golpeados. Y esto te invito a que empieces a leer los libros que escribieron los generales ingleses, los almirantes ingleses, donde te van a detallar perfectamente que si nosotros permanecíamos combatiendo un día más, ellos se iban de ahí. Nada más que a nosotros nos han vendido una mentira, mezclándonos con cuestiones políticas A, a, sucias, a, donde a, a, muchos a argentinos eso justamente, defendieron la posición de Inglaterra, a eso justamente donde muchos periodistas. sí, sí, a eso justamente quería ir finalmente. ¿Coincidís que hubo un proceso de desmalvinización? Te pregunto si eso sigue hoy o no sigue, y cuándo empieza, con qué gobierno. Y bueno, es larga la pregunta, pero después quería consultarte ya en el final sobre este nuevo discurso ahora sobre Malvinas, que desde el kirchnerismo hasta acá, hasta la fecha, de alguna manera se ha impuesto, digamos, a través de los medios de comunicación. Mira, ningún gobierno apoyó en ningún momento la causa Malvinas, ninguno. Ninguno. Cada uno adoptó una política que no respondía a los intereses de nuestro país. En función de ello, se destruyeron las Fuerzas Armadas, se dictaron leyes, se firmaron pactos como el Tratado de Madrid, donde se regala todo a estas potencias en demedro de los intereses de nuestra patria. Hoy se habla de Malvinas no porque la sociedad haya salido de su posición de indolencia o de indiferencia, ni porque los poderes militares ni políticos se hayan preocupado por la atención de los veteranos ni de la causa de Malvinas. Hoy se habla de Malvinas por la acción de los veteranos que desde el año 86 a la fecha estamos contando la verdad de lo que se vivió ahí. Y gracias también a los periodistas que nos dan estos espacios para que comencemos a difundir una verdad que se ocultó
seguramente con intereses hasta económicos de parte de aquellos que la estuvieron manteniendo y que muchos todavía insisten en mantenerla. Porque las leyes que se dictaron durante todo este periodo, desde el gobierno de Alfonsín hasta el actual, en función de la defensa de nuestro patrimonio, no hacen más que favorecer. Hace unos días me acuerdo yo discutiendo, estaba dando una clase de geopolítica, una charla de geopolítica, yo no estoy en capacidad de dar ninguna clase, y diciendo que la ley de minería cómo favorecía precisamente a estos grupos anglosajones. Y salta un señor y dice, pero no hay ninguna empresa que sea de Inglaterra, de las que está operando ahí. Entonces tuve que salir a explicar precisamente lo que te dije recién, a mencionar cada una de las empresas y a qué estado correspondía, que, oh casualidad, estos estados conforman la Mancomunidad de las Naciones, conocido como Commonwealth. Entonces, cuando empecemos a estudiar, cuando empecemos a comprender, vamos a empezar a separar la paja del trigo, ¿no es cierto? Gracias enormes por este contacto, Owen. No, al contrario, siempre les agradezco a ustedes, siempre les digo, estoy abierto a todas las preguntas, porque ustedes son una herramienta que permite llegar a mucha gente, cosa que nosotros de otra manera nos resultaría imposible. Yo soy el agradecido. Los veteranos somos los agradecidos. Gracias. Un gran saludo. Un abrazo.